Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás, al divino Señor hallarás. Himno 98. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Si tú me quisieras tener, al divino Señor hallarás. Pecador, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallará, y tendrá por su sangre perdón. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cuando venga que huyó del redil, a tu voz es al buen Salvador, y en los hombros llevada será de tan fuerte y amante pastor. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Señor y Padre Santo, ante tu presencia esta noche volvemos a abrir tu santa y divina palabra. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que van a escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Te pedimos por esos corazones, Señor, que no se endurezcan al escuchar tu santa y divina palabra, Señor. Te pedimos por nosotros, lo que vamos a hacer portavoces de esa palabra, Padre amado. Vasos de barro en tu infinita y divina y maravillosa voluntad. Pedimos, Padre amado, entonces, por esos corazones que esta noche van a escuchar tu santa y divina palabra, ese mensaje de gloria, ese mensaje de salvación. Te pedimos entonces por todo esto y te lo pedimos y rogamos en el santo y divino nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para el día de hoy vamos a tener unas breves lecturas en los evangelios. La primera lectura la tenemos en Hebreos capítulo 9, y versículo 20. Hebreos 9 y capítulo 20. Y versículo 27. Hebreos 9, 27
¿Qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vamos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la última, o la penúltima, de la palabra de esta noche la tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos de los Apóstoles, versículo 30 y 31. Y sacándolo, estamos en el contexto de Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, en la ciudad de Filipos. Pablo y Silas en la cárcel en la ciudad de Filipos. Por supuesto, privado de libertad en virtud de la predicación del Evangelio. Esto se lo dijo el carcelero de Filipos a Pablo y a los que estaban en la cárcel, que no habían huido después del terremoto, y los cimientos de esa cárcel y las cadenas se habían roto. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tan sencillo como eso. Y la última de la palabra de esta noche la tenemos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Queridos amigos y amigas que nos visitan, agradecidos por haber aceptado la invitación de algunos de mis hermanos de estar acá esta noche de nuevo escuchando el Evangelio.
escuchando esa buena nueva de salvación. Seguro estoy que probablemente lo hayan escuchado ya en otras oportunidades. Probablemente tengan algunos amigos o familiares cristianos que le hayan hablado de la palabra. Esta oportunidad que nuestro Dios y Salvador está dando para ustedes el día de hoy debe ser aprovechada. Y como dicen otros de mis hermanos que se han montado acá en esta tarima, no es casualidad, amigas y amigos, que ustedes esta noche se encuentren acá. Hay un propósito divino en la presencia de ustedes acá con nosotros. Y hay que aprovechar. No hay que dejar escapar esa salvación tan grande que nuestro Dios y Salvador nos ofrece. En la primera de la palabra leída allí establece una verdad bíblica en relación a lo que es la vida de nosotros en esta tierra. Está establecido para nosotros que muramos una sola vez y después de eso viene el juicio. Morir una sola vez y después de eso el juicio. Y nosotros en vida, mis amigos, mis amigas que nos visitan, debemos acercarnos a nuestro Dios y arreglar cuentas con Él. Nosotros en vida tenemos que hacer todo lo necesario y lo pertinente para que algo tan fugaz como la vida, estamos hablando que en tiempos bíblicos hablamos de Matusalén, 969 años. Ahora la esperanza de vida está entre 70 y 80 años. Ese espacio tan pequeño debemos aprovecharlo. ¿Para buscar qué? Para buscar salvación. ¿Por qué? Porque después nuestra alma y nuestro espíritu va a una eternidad. Y de nosotros depende si esa eternidad está con Cristo o sin Cristo. Pero la decisión se toma acá en vida. Acá en vida se toma esa decisión de seguir a Cristo y creer en Él y aprovechar la salvación tan grande que se nos ofrece por lo que hizo Él por nosotros en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores. Aprovechar eso con el simple hecho de creer en Cristo, en su resurrección, en la vida eterna. Creer en Él, seguirlo, obedecer su palabra. Eso es lo que está establecido para nosotros los que estamos acá en este mundo. Y también enfáticamente la palabra nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde Adán, mis amigos, primer hombre en la tierra, apareció la muerte. La muerte es separación de Dios. Fíjense que cuando el pecado entró en el Edén y hubo la desobediencia por parte de ellos dos, tanto Adán como de Eva, introducida por Eva allí, el Señor les dijo, Dios les dijo lo que iba a pasar con ellos. Y habló de la muerte. La muerte es separación de esa relación que tenemos nosotros con Dios. Porque fíjense que el mismo Adán vivió alrededor de 900 años. No es la muerte física se refiere, es una muerte más allá todavía, pues. Es la separación eterna de nuestro Dios. Y nosotros en este tiempo tan finito que tenemos acá en la tierra, debemos buscar a Dios, el cual proveyó, quien proveyó a su Hijo amado, que dio su vida por nosotros para simplemente ofrecer esa salvación tan grande, Señor. No hay incumplimiento de la ley, no hay que aferrarse a los dogmas ni a nada que esté establecido. Si no hago esto, no hago lo otro, no como esto, no como lo otro. No sé, voy una vez al año a la Meca. No, nada de eso, Señor. Simple y llanamente es creer y seguir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Creer de todo corazón en Él, en esa obra que hizo en la cruz del Calvario, por todos nosotros los pecadores, y aceptarlo a Él
como nuestro Salvador personal. Eso es lo único que se pide, creer, aceptarlo y seguirlo. Y como preguntó el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única condición. Esa condición que debe recibir, aceptar, vivir toda persona que dice ser salva. Es un encuentro personal con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero solamente es eso, señores. Solamente es eso que se predica aún más de 2000 años después. Ese evangelio de salvación lo estamos predicando. Aún las puertas están abiertas. Aún ese momento de salvación, ese momento justo de salvación, ahora que ustedes están escuchando estas palabras del evangelio. Hoy es el día de salvación. Y el Señor también lo dijo muy claramente en las Escrituras en relación a esto que tenemos allí en la carta gráfica. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá tenemos en esta carta gráfica esa ilustración. Ustedes ven acá, amigos que nos visitan, amigas, este es el camino ancho. Este es el camino ancho donde anduvimos muchos de nosotros acá en este mundo. Con todas las distracciones, con todas las diversiones temporales que ofrece este mundo. Con todo lo que conlleva el entendimiento, el estudio, alcanzar mis metas, no sé, hacerme de un capital, hacer dinero en esta vida para vivir bien, por ejemplo. Pero si sumamos todas esas cosas, es algo temporal y efímero. Temporal y efímero comparado con la eternidad. La eternidad, si la voy a estar con Cristo o voy a estar sin Cristo. Es ahí la pregunta, mi amigo, esta noche. ¿Estaré con Cristo en la eternidad? ¿O voy a dedicar el efímero tiempo que tengo como vida acá en este planeta Tierra a hacer, no sé, a conquistar mis metas personales y tal vez conseguir algunos triunfos desde el punto de vista de la vida personal de cada quien? Pero olvidando al Creador, al dador de vida, a nuestro Dios y Salvador. En este camino anda la eternidad con el Dios de este siglo. En este camino ancho. Yo recientemente tuve la oportunidad de hacer un transporte nocturno, porque también toca eventualmente. Y pasé por toda la avenida Ollarvides en el vehículo de la empresa. Y desde que empieza la Ollarvides por allá por la Texaco, hasta donde crucé a la izquierda, después del supermercado único, lo que había era libertinaje. Discotecas, bares, no sé, gente en vehículos, ingiriendo bebidas alcohólicas, apartados totalmente de lo que Dios quiere para el ser humano, totalmente apartados. Allí incluso vi a una columna de jóvenes haciendo cola en una escalera. Creo que es una discoteca la que queda por ahí frente al único. O sea, ocupados en los avatares de este mundo, sin pensar en la eternidad, sin pensar en Dios. Ya algunos, yo estoy muy joven, no sabemos, del día de mañana nada sabemos, solamente nuestro Dios lo sabe. Entonces, entrar por la puerta angosta, esta que está acá, la puerta angosta, para alcanzar salvación y vida eterna. Es más fácil para muchos andar en este camino de muerte y de perdición, en los vicios y placeres de este mundo. Hay que buscar ingresar por la puerta estrecha. Y fíjense que aquí el versículo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Efectivamente, es creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en este mundo, en estas actuales circunstancias de este mundo, que lo que hay es perversión y pecado a diestra y siniestra, no es tan fácil. Sin embargo,
ha sido de nuestro Salvador, lo podemos lograr. Pocos son los que la hallan. Los invito esta noche entonces, mis amigos y mis amigas, a buscar ese camino de salvación, ese camino de redención, ese camino, alcanzar esa salvación tan grande que nuestro Salvador y Señor Jesucristo hizo por esa obra en la cruz del Calvario. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no esperar para mañana, no esperar para después. Siempre lo he dicho acá, en esta tribuna. No esperar arreglar mis asuntos personales para después buscar salvación. No, este es el momento adecuado. Estás aquí, estás ahora por algo. Por algo estás aquí esta noche escuchando de nuevo el Evangelio, escuchando de nuevo la palabra de salvación. Te conminamos, te rogamos encarecidamente que pienses seriamente en tu salvación personal. Hasta acá, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar la predicación de la palabra de Dios. Vamos a cantar una sola estrofa del himno número 101. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjense el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. La primera estrofa y el coro, la primera estrofa del 101. El oído el humano a la voz del Salvador. El que siente el pecado abrumador, ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Reiteramos nuestro agradecimiento pues a usted que en esta noche nos visita, atendiendo pues seguramente a la invitación de cualquier amigo, hermano, o tal vez por voluntad propia, pero de verdad nos sentimos agradecidos que usted esté en esta noche. Aquí se libra una batalla espiritual. Dice un himno que tu alma es campo de batalla. Quiere Satanás tu muerte, pero Cristo quiere tu salud. Así dice un himno, y es una realidad, una tremenda realidad. Se libra en esta noche una batalla espiritual entre el maligno, pues que está en contra de Dios, y el Señor Jesucristo, que quiere la salvación de tu alma, que quiere rescatarte en esta noche. Y es una noche, un tiempo propicio y oportuno para que tú des un vuelco pues a tu vida de incertidumbre, de perdición, a salvación eterna, que solamente se alcanza en Cristo Jesús, porque Él fue el único quien hizo la obra de redención, de salvación. Él fue el único que derramó su preciosa sangre y resucitó, porque ese es el gran detalle. Él resucitó y Él vive para siempre. Vamos a leer una escritura que dice en Romanos capítulo 3, dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y capítulo 5 dice justificado, capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo pues hablando pues de la condición del hombre, ¿no? Anterior a los versículos que leímos, dice capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición espiritual del hombre natural, cuando estamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Así nos ve Dios. Pero aquí, a partir del versículo 23, o más bien 24, dice, siendo justificados. Esta palabra justificado da la idea de que alguien es declarado justo. Pero la palabra dice que no hay ni un justo sobre esta tierra. Dice así lo dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 10 del capítulo 3 de Romanos. Entonces dice, siendo justificado. ¿Cómo somos nosotros declarados justos? ¿Cómo es posible esta acción? Bueno, a través de la obra que hizo el Señor Jesucristo, que Él pagó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios. Él la pagó a cabalidad y por eso es que nosotros somos declarados justos a través de la obra de Jesucristo, a través de la obra del Señor que hizo en la cruz del Calvario, como explicó nuestro hermano Marcelo, Él yendo a la cruz, derramando su preciosa sangre, muriendo en la cruz del Calvario y siendo el sustituto por ti y por mí, porque nosotros éramos los que merecíamos estar allí en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados, porque así dice, no hay justo ni aun uno, pero Cristo pagó ese precio a cabalidad y entonces el Señor Dios nos imputa a nosotros esa justicia del Señor Jesucristo, uno que es declarado justo. Pero aquí hay otra palabra interesante que dice mediante la redención. La redención da la idea de uno que paga el precio por alguien, lo redime. Y eso fue lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo. Él pagó el precio por ti y por mí. Nuestra paga, nuestra sentencia debió ser la muerte eterna, porque así nos conducía nuestros pecados delante de Dios. Pero entonces dice aquí, mediante la redención, uno que redime, uno que cancela el costo, cancela la deuda que alguien tenía. Él paga por completo esa deuda y eso fue lo que hizo nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo siendo Dios, estando en la eternidad con el Padre desde los siglos inmemoriales, desde la eternidad. Él tomó forma humana, cuerpo humano, perfecto hombre, y en esa condición dice la palabra que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él te redimió y me redimió a mí porque Él pagó el precio. Pero hay otra palabra interesante que dice propiciación. No solamente que pagó el precio, porque puede ser que nosotros tengamos una deuda y alguien la pague, pero al deudor o aquel a quien nosotros le debíamos no queda conforme, Queda así con reconcomio, ¿verdad? Queda con braveza o queda con amargura. La deuda fue saldada,
Alguien vino, un buen amigo, y me pagó a mí la deuda, pero a quien yo le debía no quedó con buen espíritu. Pero esta palabra propiciación significa que el Señor pagó la deuda de forma tan justa y cabal que alejó la ira. La ira de Dios fue aplacada, fue alejada por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Es la propiciación. Eso da la idea de esa tabla que había en el que se llamaba precisamente propiciatorio, u otros le dicen el asiento de su misericordia, ¿no? Porque el Señor no solo que paga la deuda, sino que aleja la ira de Dios. Entonces, en Cristo Jesús es el único camino en la cual nosotros podemos acercarnos de manera libre y confiada al Padre Dios a través de la obra de Jesucristo. Y ese es el evangelio que en esta noche te estamos predicando. Que hay una condición cuando nosotros estamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, cuando somos lo que llama la Biblia el hombre natural, el hombre que no ha sido convertido, el hombre que no ha sido renacido. Cuando me refiero a hombre, me refiero a género, hombre y mujer. Cuando uno no ha sido convertido, cuando uno no ha nacido de nuevo, así como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y eso nos habla de un nacimiento espiritual, para que seamos nosotros, a partir de ese nuevo nacimiento, una nueva criatura y venga en nosotros a implantarse un ente espiritual y divino, como lo dice la palabra. La palabra dice, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y dice que se nace del agua y del Espíritu. El agua en ese caso se refiere a la palabra de Dios, a través de la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu, por supuesto, se refiere al Espíritu Santo que viene a morar a la persona que cree de manera genuina, que experimenta el nuevo nacimiento espiritual. Pero eso solamente se realiza a través de fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, sangre inmaculada. El Señor, que no tenía por qué morir, porque Él fue sin pecado. La palabra dice que la paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. O sea que la muerte es una consecuencia del pecado. Pero resulta ser que el Señor Jesucristo fue sin pecado sobre esta tierra. Él no pecó, no hubo maldad ni engaño en su boca, dice la palabra. Él fue completamente justo, pero Él aceptó voluntariamente ir a la cruz del Calvario, ocupar tu lugar y mi lugar, para así hacer la obra de la redención, la justificación, como hemos ya dicho, y ser la propiciación por nuestros pecados delante de Dios. Y ese es el evangelio que en esta noche te estamos predicando, para que tú aquí consciente, escuchando la palabra, te detengas y medites en tu corazón. ¿Qué es de tu vida espiritual? Al pasar de la escena de este mundo, ¿a dónde estará tu alma? Son preguntas importantísimas, demasiado importantes que tienes que hacer. ¿Dónde estaré yo en la eternidad? ¿Dónde estaré yo en la eternidad? Pasado pues este umbral de la muerte, ¿no? Aquí habla del cementerio, aquí habla también, ¿estaré yo rumbo a este lugar que es el lago de fuego del infierno, o iré yo a las mansiones celestiales con el Señor? Solamente a través de Jesucristo. Dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo la obra de salvación. Y ese es el mensaje que en esta noche te estamos predicando. En esta noche te habló mi hermano que me antecedió, el hermano Marcelo. En esta noche que te reitero yo a través de la Escritura,
que solamente a través de la fe en Jesucristo, en la obra que hizo en la cruz del Calvario, confiando, declarándote de que eres pecador y pecador perdido, pero que te haces pues de ese medio que Dios proveyó, que fue a su propio Hijo. Imagínate que la historia nos cuenta que Abraham, dice la palabra que fue probado por Dios y le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Eso lo encontramos en Génesis. Si tú lees el libro de Génesis lo encuentras. Y a Abraham se le había dado la promesa de que en Isaac iba a nacer una gran nación. Pero Dios, pues dice la palabra que para probarle le pide a su hijo. Y bueno, Abraham obedeció y fue, dice la palabra, al monte Moriah. Por cierto, en el monte Moriah fue donde se edificó el templo. Fue allá, dice, y él estuvo dispuesto a ofrecer el sacrificio a Isaac para cumplir la voluntad de Dios. Y ya cuando estaba para sacrificarle, el Señor le dijo: Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ahora conozco que temes a Jehová. Y entonces dice la palabra que detrás de Abraham estaba un carnero, un ovejo adulto, pues digamos, y sus cuernos, dice la palabra, estaban, un carnero sería como un chivato, podríamos decirlo también. Sus cuernos estaban enredados en una mata, en un zarzal, dice. Ese fue el sustituto. Entonces Isaac no fue sacrificado. Dios proveyó un animal inocente para que fuese sacrificado en lugar de Isaac. Pero con el Señor Jesucristo no hubo sustituto. El Señor Jesucristo no hubo sustituto. Él oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él fue hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo sustituto para él. Él experimentó la muerte voluntariamente. La experimentó por ti y por mí, derramando su preciosa sangre, pero resucitando al tercer día. ¡Ah, qué bendición! Cristo vive para siempre. Él se le presenta a Juan en la visión del capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí, yo soy el que vivo y estuve muerto, dice. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero dice, estuve muerto y ahora vivo, y vivo para siempre. Porque el Señor venció a la muerte. Él resucitó, triunfante sobre el pecado, sobre la muerte. Y dice la palabra que entró al cielo como nuestro sumo sacerdote. Como sumo sacerdote para todo aquel, intercediendo ante Dios por nosotros, a todo aquel que en Él cree. Ese es el Señor Jesucristo que te estamos predicando, no un Cristo que está en un crucifijo, no, Cristo vivo, que vive y está en los cielos y que pronto volverá a buscar al conjunto de creyentes en Cristo, lo que se conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Así se le conoce en las Escrituras. ¿Estás tú esperando al Señor? ¿Estarás tú, si el Señor viniera en esta noche, te irás con Él? Ese es el evento profético y escatológico más importante que ha de venir, ¿verdad? Pero si tú no te has preparado, si no has comprado tu pasaje a través de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, por eso en esta noche es tu gran oportunidad. Tu gran oportunidad. Estás sentado en tus juicios cabales, consciente, o escuchando la palabra de Dios. Es tu gran oportunidad para pasar de muerte a vida y vida eterna. Que el Señor te ayude y Él bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando del himno 27, el número 27. Dice la primera estrofa: cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Sí, es bienaventurado al que Dios no contará
ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. La primera estrofa del número 27. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Si es bienaventurado al que Dios no contará, ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Vamos a continuar leyendo en las Escrituras, ahora en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Más adelante, allí mismo en la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 9, está explicando la conformación del tabernáculo que había sido dado al pueblo de Israel. Dios había declarado a Moisés, y él estaba aquí, el escritor, explicando cómo aquello que había sido presentado al pueblo no era cosa sino la figura de las cosas celestiales. Y él dice que, por supuesto, estaba dispuesto de esta forma. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, pero el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero dice más adelante, en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. En el capítulo 10, dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lleguemos hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Estaba pensando en una porción que encontramos en Lucas, donde el Señor relata de dos hombres que se acercaron al templo. Un religioso y un hombre publicano, recaudador de impuestos, despreciado por la sociedad porque recaudaba los impuestos para el Imperio Romano. Pero el primero es significativo, un hombre tal vez en aquella sociedad muy respetado, muy querido, hombre cabal, pero dice allí el Señor Jesucristo que este fariseo puesto en pie oraba, pero lo hacía, dice, que consigo mismo. En su discurso, él lo que presentaba era lo bueno que era. Él podía decir, para hablar de sí mismo, él decía, yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, y ni como este publicano. Y entonces hasta con desprecio trataba al otro que estaba allí presente. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así aquel hombre, dice el mismo Señor Jesucristo, que lo que estaba haciendo era hablando consigo mismo. Aquellas palabras no trascendían aquel recinto. Tal vez él creía que estaba hablando con Dios, pero Dios no estaba escuchando aquellas palabras, porque sencillamente él lo que estaba era alabándose a sí mismo. Ahora aquel otro hombre, incluso menospreciado por aquel religioso, él dice que él estaba como lejos. Dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Su nivel de humillación, de contrición de corazón, sintiendo que era un pecador, no sentía que fuera digno de ni siquiera alzar los ojos al cielo. Allí con su cabeza inclinada, aún de lejos, él golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él aceptaba su pecado. Él entendía su condición delante de Dios. Él podía comprender la santidad de Dios
y aceptar su condición delante de Dios. Él sabía que él no merecía nada, que todo lo que podía recibir era simplemente por la misericordia de Dios, y así clamaba, por la misericordia de Dios. Ahora, él dice una palabra muy interesante por la cual pensábamos sobre ello, sobre esta historia. Él decía: Dios sé propicio a mí. Él estaba invocando al propiciatorio, a este mueble que el hermano Daniel ha hecho mención y que hemos visto también aquí en la lectura. Era un lugar que estaba cubriendo el arca de la alianza, el arca del pacto, y aquella pieza de oro labrada a martillo, con los querubines sobre ella, donde se rociaba la sangre de aquellos animales que se ofrecían por causa del pecado. Esa era la que él estaba invocando allá. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba invocando la sangre del pacto. Él estaba haciendo un clamor por la sangre que se derrama para remisión de los pecados. Yo clamo a ti, oh Dios, porque soy un pecador. Qué claridad tenía aquel publicano de que solamente por el arrepentimiento del pecado y por la obra de la expiación una persona podía alcanzar la misericordia y el perdón. Ahora él estaba viendo una figura, un modelo, un tipo de lo que había de venir. Él podía simplemente ver la figura, pero como hemos leído, llegó el momento, estando Cristo ya presente, dice el escritor. El Señor Jesucristo vino a cumplir lo que decía la palabra de Dios en cuanto a la necesidad de que se cumpliera una obra perfecta de redención para que el pobre pecador pudiera alcanzar salvación. Y llegado aquel momento, el Señor pudo decir: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para eso he llegado yo a esta hora. Él tenía claridad de todo lo que tenía que sufrir. Y hemos leído allí que Cristo, llegando a aquel momento, dice que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, él pidió a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Él le dijo a sus discípulos: mi alma está sumergida en una tristeza mortal. Él sabía lo que tenía que sufrir para pagar por nuestros pecados. Él sabía todo lo que tenía que padecer. La ira de Dios iba a descender sobre él. Dice la profecía: levántate, oh espada, contra el pastor, compañero mío. La espada encendida de la ira de Dios traspasaría su alma. Él podía sentir con claridad lo que tenía que padecer, y llegado al momento, él no se volvió atrás. Cuando entraron los que venían a prenderle, le dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Y él dijo: yo soy. Y aquellos hombres cayeron arrodillados ante él cuando él les dijo: yo soy.
El yo soy, aquel que se había manifestado en el Sinaí a Moisés, allí estaba delante de ellos. Ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Pero aún así él se entregó y sufrió aquella humillación terrible por los hombres de aquella época, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y llegado el momento, él allí en aquella cruz, él clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel clamor. Y dice que él luego dijo: tengo sed, sabiendo que ya todo estaba consumado. Y llegado el momento, dijo: consumado es. Una obra perfecta, plena, absoluta, no hay nada que añadirle. Consumado es. Y luego de esto dice que clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acomodó la cabeza y expiró. No estaba moribundo, no era desangrado que estaba. Clamó a gran voz y acomodó la cabeza. Él había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Es que él, como ya hemos escuchado, era sin pecado. La única forma que él podía morir era que él entregara su vida. El resto él no podía morir, porque era sin pecado. Él voluntariamente expiró para morir. Un acto voluntario. Él murió para pagar por nuestros pecados. Y como hemos visto allí en la lectura, Dios le declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un nuevo pacto. Ya no era con la sangre de aquellos animales, con su propia sangre él entró en el cielo. En el cielo mismo, no un santuario de esta tierra, sino en los mismos cielos. Y allí, en el cielo, él se sentó. Se sentó a la diestra de Dios, en un trono de gracia, dice aquí también en la carta a los hebreos. Él se sentó allí, es como asumiendo la figura de aquel lugar santísimo. Él se sentó en el propiciatorio del cielo. En el cielo mismo. Y ahora no está rociada la sangre de animales, está un Cristo con las heridas de la cruz, allí sentado, para ser un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Que todo aquel que se llega a él alcanza salvación y vida eterna, porque él está sentado en los cielos. Ese es el Cristo que te anunciamos hoy. Él es el único que te puede dar salvación. Como usted ve allí en la lectura, dice la misma palabra de Dios: con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Esos son quiénes? Los que le reciben. Los que están dispuestos a renunciar a este mundo y a recibirlo a Él como Señor y Salvador. Los que están dispuestos a aceptar que son pecadores perdidos y que necesitan la salvación y claman a Él por redención y vida eterna. Esos son los perfectos para siempre. Una salvación plena, absoluta. Él hizo perfecto para siempre a los santificados. No hay vuelta atrás. Quien recibe a Cristo, él dice, por torpe que sea, no se extraviará.
Podemos fallar, pero Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. El que es de Cristo, por mucho que falla, siempre vuelve a Cristo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Dice además que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hay plena libertad. Anteriormente entraba solo el sumo sacerdote, ahora no, ahora nosotros entramos allí. Pero ya no hay que entrar con sangre porque ya la obra está plena y perfecta. ¿Sabe a qué entramos allí? A adorarle. Aquellos querubines con las alas extendidas así hacia el propiciatorio, hacia donde está Cristo sentado, nos convocan a adorar. Una vida postrada a los pies de Él. Ese es el lugar de una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador. No hay más. Usted quiere entrar en ese lugar santísimo, quiere entrar a la presencia de Él. Recíbale en esta noche. Ahí está abierto el camino. Él abrió un camino nuevo y vivo a través de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, tan santa y divina persona. Te damos las gracias porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para venir a este mundo, hacer la obra de la redención, morir por nuestro pecado, resucitar para nuestra justificación, y hoy todavía tiene el brazo extendido para el pobre pecador, para aquel que quiera aceptar su condición y recibirle como Señor. Te damos las gracias por esa misericordia extendida hasta el día de hoy. Pedimos por lo que han escuchado, obra en ellos para salvación. Lo dejamos todo delante de ti y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del 24. Vamos a cantar la primera estrofa del 24. Dice, Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Solo tu gracia me salva, Señor, gloria a ti, solo a ti. Tu sangre preciosa vertida por mí me da tan segura morada en ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. La primera estrofa del 24. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti. Solo tu gracia me salva, Señor. Gloria a ti, solo a ti. Tu sangre preciosa vertida por mí me da tan segura morada en ti. Cristo, refugio de mi pecador, gloria a ti, solo a ti.